cifras que está anunciando la Secretaría de Salud Estatal y la actualización de las cifras a nivel nacional son los casos que se confirmaron en el mes de enero. Ok. Oye, Luis Armando, y ese fue el mes con más casos desde que comenzó la pandemia, porque hubo varios días récord con más de 1,000 casos. Sí, definitivamente. Estamos hablando de casi el doble del número de casos que hubo en agosto de 2021, que fue el mes con más casos en toda la pandemia aquí en Sonora, confirmados, ¿no? Más casos confirmados en toda la pandemia. Esa vez fueron 12,079 casos confirmados y ahora estamos hablando de 23,193. Para más o menos ubicarnos, a mediados de mes ya habíamos superado esa cifra. Y en el tema de defunciones, ¿cómo va? ¿Cómo fue el mes de enero? Lamentablemente que la semana pasada fue una de las semanas con más muertes en el año, ¿no? Sí, así es. La semana pasada sí superamos los 100 decesos aquí en Sonora confirmados. También son de días anteriores, pero se superaron, fueron 108 decesos la última semana. La más alta desde finales de noviembre, principios de diciembre. Y esta vez lo que vemos es una reducción en el número, ya por mes, ¿no? Ya hablando por mes, fueron 343 decesos confirmados en enero. De hecho, fueron menos que los que sucedieron en diciembre, porque en diciembre ocurrió esta como mini ola donde hubo muchos casos confirmados a principios de mes y hubo muchos decesos a mediados de mes, ¿no? Estamos hablando, de todas maneras, son cifras pues bajas en comparación a la tercera ola de agosto, septiembre del año pasado, que sí se superaron los 500 decesos. Luis Armando, especialistas hablaban que al final de este mes, a final de enero, en la primera semana de febrero, esto ya vendría a la baja. ¿Estás procesando, no sé cómo estés trabajando, si de manera diaria, constante, en la información que tienes en estos momentos, pudieras hablar de que ya se vino un bajón de esta ola? Bueno, en el número de casos se observa este bajón, ¿no? Ya tenemos, por fecha de confirmados, la última semana ya fueron menos casos confirmados que la anterior, y por fecha de inicio de síntomas, si cortamos las últimas dos que todavía se están alimentando en el sistema, ya tenemos una semana a la baja, ¿no? Hace 2 semanas. Entonces, sí se observa en el número de casos, pero esto está muy relacionado con el número de pruebas que se realizan. Entonces, también en el número de resultados que se han ido obteniendo, resultados válidos, porque solo contamos los positivos y los negativos, ¿no? Porque hay una serie de resultados inválidos que, bueno, se tiene que tomar nuevas muestras. Pero en los datos ya de resultados válidos también tenemos una baja casi en la misma proporción que los casos. Entonces, pues esto nos podría estar hablando que la gente ya no está acudiendo tanto a los laboratorios a hacerse pruebas. Y Luis Armando, y lo podemos constatar nosotros al conducir por los diferentes puntos de la ciudad donde veíamos los laboratorios llenísimos, y ahorita ha bajado bastante, ¿no? Sí, así es algo que se puede observar. También hay que aclarar que a principios de mes, bueno, con el regreso de vacaciones y regreso a clases, mucha gente se estuvo haciendo pruebas para permitir el regreso, ¿no? Dependiendo de las políticas de las empresas. Pero sí, efectivamente, en la última semana ya se observa una caída en esto que podemos observar en las colas que en los laboratorios. Ahora, por otro lado, tenemos una positividad sumamente alta, estamos hablando de 74% si tomamos las pruebas antígeno y las pruebas PCR, que es la más alta que ha tenido Sonora en toda la contingencia. Entonces, la cantidad, casi son 3 de cada 4 resultados obtenidos son positivos. Entonces, esto nos dice que hay que tomarnos con reserva esta caída en los casos, ¿no? Tenemos menos resultados, tenemos por ende menos casos positivos, pero por otro lado la positividad sigue alta, ¿no? Oye, Luis Armando, ¿tú cómo ves porque ahorita que comentabas la cifra de muertos de la semana pasada, pero si nos quedamos con lo que dice la entrada del reporte, pues serían una decena de casos de fallecimientos, pero después te informan en párrafos más abajo sobre más defunciones que se han registrado, y ahí es donde se incrementa de manera considerable el número de defunciones. ¿Tú por qué consideras que han tomado la opción esa de estar informando de esa manera? Porque al final de cuentas estamos hablando de que durante
O sea, si nos vamos a lo que muestra en sus infografías, la Secretaría de Salud ha informado decenas de muertes. Pero si nos vamos allá a los datos duros de lo que se ha informado a lo largo del mes, estamos hablando de al menos 300 y tantos muertos durante el pasado mes de enero confirmados, ¿no? Sí, es que puede ser los dos casos, ¿no? Por un lado, uno dice, bueno, están subcontabilizando, pero están dando la información de las últimas 24 horas. Por otro lado, podemos hablar, por ejemplo, un día que hubo 32 decesos en el estado. Uh-huh. En su mayoría fueron de 2 o 3 semanas hacia atrás, de hecho fueron 17 en San Luis Río Colorado, que no ocurrió ninguno en las últimas 24 horas o ni siquiera en las últimas 48, ¿no? Entonces, también por otro lado, al hablar, como es información diaria, puede llegar a ser, no estarte diciendo lo que verdaderamente está ocurriendo en ese momento, ¿no? Entonces, hay que tomarse con reservas y hay que leer bien la información sobre lo que se nos está informando, ¿no? Es decir, si nos dicen decesos de 24 horas, pues es una cifra preliminar porque todavía se está alimentando el registro, ¿no? Pero por otro lado, al hablar pero se confirmaron 35 decesos, bueno, no ocurrieron en esas 24 horas, que creo que hubo mucha confusión en ese sentido, sobre todo al principio de la pandemia, ¿no? Muy bien. Bueno, pues esperemos que esto baje, aunque pues ya se está hablando de una nueva variante, parece pesadilla, ¿no? Que pues lo que nos dicen que es más contagiosa que Omicron, aunque pues menos agresiva, ¿no? Sí, afortunadamente las vacunas pues nos hacen ver que sí están funcionando, ¿no? Que mucha gente que antes se contagiaba y que llegaba al hospital, o sea, con las características de los que llegaban al hospital y se agravaban, no están llegando al hospital. Entonces, las vacunas funcionan. No tenemos ahorita cifras públicas, al menos datos abiertos sobre el estatus de vacunación de los contagiados o de los decesos, pero lo que hace suponer es que la mayoría de los que están llegando a hospitalización grave es por falta de vacunas, ¿no? Por falta de esquema completo o de plano no vacunados. Eso es lo que está ocurriendo también en otros países. Entonces hay que vacunarse, hay que seguir. Si nos toca refuerzo, pues hay que ir a reforzar la vacuna. Muy bien, pues Luis Armando Moreno Preciado, te agradecemos mucho que nos expliques con peras y manzanas todos estos datos. Gracias por tener ese análisis tan minucioso y excelente tarde. No, muchas gracias, Cintia, y muchas gracias, Dianel. Aquí estamos a la orden. Hasta pronto, Luis Armando. Hasta pronto. Gracias a Alejandra Sánchez que se reporta, sí, nos dice de esto.